La hipótesis de Whorf plantea preguntas sobre la influencia que tienen las estructuras de las lenguas en los procesos de pensamiento. Estudiando los idiomas Hopi y Sae y partiendo de sus experimentos, él supuso que siempre que usemos la lengua para la comunicación, los pensamientos humanos se limitan y están dirigidos por este idioma, sin importar la lengua específica que una persona usa para el pensamiento y la comunicación. Presumiblemente, las estructuras de los pensamientos y la forma en que representamos la realidad para nosotros mismos y para los demás son atraídos en una dirección, repelidos en otros y en general curvados por el lenguaje, de maneras que no pueden ser controladas por una persona pensante. Sobre esta base, la hipótesis de Whorf sostiene que nuestro lenguaje puede definir nuestro concepto de realidad en una medida mucho mayor de lo que suponemos a partir de la experiencia habitual. A medida que el mundo se reduce y la tolerancia de los errores y malentendidos tolerables disminuye, a medida que las relaciones internacionales e interculturales se convierten en una actividad cotidiana, las cuestiones planteadas por la hipótesis de Whorf adquieren una gran importancia y requieren una respuesta definitiva. Existimos en diferentes realidades, ninguna de las cuales se correlaciona adecuadamente con el mundo real. ¿Es posible mantener comunicaciones adecuadas e inequívocamente entendidas entre las diferentes culturas y sus gobiernos mientras que el desarrollo de las tecnologías reduce la cantidad de errores permitidos diariamente? Si nuestros idiomas son en realidad tan enredados de contradicciones, no podemos esperar un reflejo adecuado de las imágenes del mundo real con ellos. ¿Acaso comparando el Hopi con idiomas que tienen semejanzas en el campo del vocabulario y la morfología, como por ejemplo el inglés y el alemán, tendríamos el mismo resultado? Basándose en las opiniones de algunos investigadores que han estudiado la influencia de las categorías gramaticales en el comportamiento lingüístico de los hablantes de una lengua en las de otra lengua, o en las muestras cómo las características únicas de un idioma afectan facilidad de procesamiento de la información, se puede identificar patrones distintivos de pensamiento asociados con las diferencias en estos dos idiomas, de esa manera justificando la hipótesis. Entonces, se puede decir que las personas que hablan diferentes idiomas perciben el mundo de manera diferente y piensan de manera diferente. En particular, la relación con categorías fundamentales como el espacio y el tiempo depende principalmente del idioma nativo del individuo. En mi opinión, la hipótesis de Whorf tiene derecho a existir a pesar de tantas contradicciones que hay entre los investigadores contemporáneos. Sin embargo, soy más bien un partidario de una versión menos categórica, que las diferencias en el pensamiento están simplemente relacionadas con el lenguaje, pero no necesariamente causadas por él. Las personas suelen pensar en imágenes, pero la forma en que expresan estas imágenes en el habla depende del idioma en el que hablan. Cada idioma tiene sus propios sistemas léxicos y gramaticales, y una persona se expresa basándose en ellos. Además, cada palabra de cada lengua tomada por separado tiene un cierto conjunto de significados, que no es en absoluto igual al conjunto de significados de una palabra similar de otro idioma, aunque algunos de estos significados pueden superponerse y coincidir en algo. Las palabras mismas a veces difieren incluso en matices de estos significados. Por ejemplo, en armenio hay palabras especiales para la parte de la pierna desde la rodilla al tobillo, que es srunk. En español, tal distinción no es fundamentalmente importante. Entonces, para la persona española el concepto de pierna es importante como algo completo. Pero si un español se convierte en miembro de la comunicación intercultural con un armenio, entonces debería tener en cuenta esta diferencia.
Me parece que la influencia del lenguaje en ciertas características del pensamiento de sus hablantes, por supuesto, tiene lugar, pero esta influencia es más bien secundaria. El proceso primario es más bien el proceso inverso, es decir, la influencia de las características de la realidad y la vida circundantes en el pensamiento y, por consiguiente, en el lenguaje. Y claro, algunas características del idioma pueden deberse a la vida cotidiana y las tradiciones, como por ejemplo los refranes, los chistes, los modismos, formas de expresiones coloquiales. Un buen ejemplo puede ser la traducción de los chistes. Si traducimos un chiste al otro idioma, ya puede ser no tan gracioso y perder su significado debido a la diferencia de la cultura, tradiciones, creencias, incluso la ubicación geográfica. Por lo tanto, cada idioma, hasta cierto punto, todavía determina la visión del mundo que nos rodea. Determina la percepción de este mundo, su división en clases y la asignación de ciertas partes de estas clases, enfatizando o, por el contrario, ocultando algunos de sus aspectos.